Está en la línea de Despierta y se lo agradecemos muchísimo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Secretario, qué gusto saludarlo de nuevo. Buenos días. Daniel, Enrique, buenos días. Un saludo a todo su auditorio. Pues ya que estamos en este tema, ¿qué va a pasar con tantos colegios privados? Cerca del 20% en riesgo de plano de tener que cerrar. Bueno, pues la pandemia es un tema muy complicado para todos. Es una de las situaciones más serias que ha vivido la humanidad entera y ha tenido un efecto gravísimo en la economía de muchísimas empresas, de manera que sí está el país y el mundo en una situación complicada. Nosotros como Secretaría, en la medida de nuestras posibilidades, podemos ayudar a las escuelas particulares en muchas cosas. Económicamente no, porque ese tema sería un tema de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, ya que las relaciones de las escuelas particulares con la SEP son fundamentalmente relaciones de planes y programas de estudio y lo académico. Todo lo mercantil, llamémosle así, incluso se dirige en Profeco, nunca hemos tenido su participación, pero en la medida de lo posible, obviamente la Secretaría está dispuesta a apoyar en sus áreas de competencia. Secretario, pero por supuesto está el tema empresarial por las escuelas, el tema laboral por los maestros, pero está el tema de una posible saturación de la educación pública gratuita, cuando estos alumnos necesiten estudiar, pero ya no vayan a escuelas particulares y exijan un lugar en la educación pública. Nosotros tenemos la obligación de dar cabida a cualquier niña, niño, joven que solicite educación. La educación es un derecho, no es algo optativo, sino que estamos totalmente comprometidos con darla. Hay una cuestión dentro de la demografía nacional muy importante, y es que la edad de los niños en preescolar, primaria, va hacia abajo en términos de crecimiento poblacional. Nuestra demografía es una especie de rombo, no es una pirámide. Entonces, en este momento hemos estado viendo que sí tenemos capacidad para recibir niñas y niños, dependiendo de cuántas personas se quieren inscribir. Lo que sí se puede ir llenando son las escuelas que tienen más demanda. Nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la Ciudad de México tenemos 4,002 escuelas públicas, y de esas alrededor de 60 tienen muchísima demanda porque tienen fama de ser las mejores. Entonces es probable que algún niño que pida inscripción en esa escuela no lo consigue en esa escuela, pero sí en la más cercana, y nosotros haremos el esfuerzo en todo el país de que esto suceda así. Secretario, los papás, las mamás tienen muchísimas dudas al respecto. La principal, yo ayer hacía esta pregunta precisamente en mis redes sociales, es con la televisión y con las clases que sabemos que se transmitirán por televisión en las televisoras, valga la repetición del término, ¿desaparece por completo la educación en línea o las escuelas tienen la posibilidad de implementar algunos días, y sobre todo por el contacto maestro-alumno y alumno-alumno? Recordemos que en Aprende en Casa, cuando nació, para cerrar el ciclo escolar pasado, el 19-20, dimos a conocer que había varias formas de estudiar. Una era la televisión, otra era el internet, otra era la radio, y otra a través de materiales impresos que hacemos llegar a las escuelas, más marginadas, más alejadas. La opción de estudiar en internet sigue vigente. De hecho, se usó muchísimo para terminar el ciclo escolar pasado, y quien así lo desee, obviamente la plataforma continúa igual que el ciclo escolar pasado, o sea, para poder estudiar en línea. ¿Es decisión de la escuela, ya sea pública o privada, si prefieren las clases en línea? Así es decisión incluso del maestro, porque hay escuelas en donde pues han hecho un gran esfuerzo y tienen muchísimo más educación en línea
que otra cosa. Entonces, en el cierre del ciclo escolar pasado, alrededor del 53% de los alumnos estuvieron en educación en línea. Secretario, ¿se mantiene el contacto personal para, por ejemplo, inscripción por cambio de escuela, cambio de nivel, los libros de texto gratuitos? Esto se tiene que hacer de manera personal, ¿no? Nosotros hemos diseñado alternativas para todo el tema de las inscripciones, el tema de la entrega de libros. En cada entidad federativa se va a manejar, digamos, con diferentes opciones. El manejo que hace la Secretaría, por ejemplo, del servicio educativo como tal, lo hacemos en la Ciudad de México. Y cualquier duda que haya al respecto, pueden consultarlo en la página de la Autoridad Federativa de la Ciudad de México, que es aefmx.gov.mx. Ese es el tema en la Ciudad de México. En los estados, cada estado tiene su propia página para dar servicio, pero todo se puede hacer en línea, las inscripciones, las reinscripciones y la entrega de libros de texto gratuito. Cada escuela, dependiendo sus condiciones, le va a avisar a los padres de familia cómo se van a entregar. En el caso de quienes decidan tomar educación por televisión, un plantel que decide que todos sus alumnos lo hagan vía los cursos y los videos que la Secretaría de Educación le proveerá a las televisoras, ¿cómo será la evaluación? ¿Cómo el maestro podrá saber si el niño va bien, si el niño va mal, si el niño entendió, si el niño tiene un retraso? Las maestras y maestros van a seguir en contacto con los alumnos, así lo hicieron en Aprende en Casa y lo harán ahora en el regreso a clases en Aprende en Casa 2, y ellos darán indicaciones a niñas y niños. La base de todo el sistema está en lo que llamamos los aprendizajes esperados, que es como se construyen los libros de texto gratuito. Y las evaluaciones van a ser trimestrales, como lo han sido en cualquier curso regular. Si dentro de un trimestre algunos estados ya iniciaron clases de nuevo, pues serán presenciales, y los que sigan en línea o en televisión lo podrán hacer precisamente en línea, o la maestra y el maestro les podrá decir que entreguen sus evaluaciones en la escuela de manera escalonada. Secretario, ¿quién definió el contenido de las dos nuevas materias que se van a impartir? El contenido de las materias siempre se hace con un número muy amplio de expertos, tanto en la materia como en pedagogía. Por ejemplo, Vida Saludable, han participado, me atrevo a decir, alrededor de 80 personas de instituciones como la Secretaría de Salud, obviamente la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Salud Pública, expertos en educación física, en artes, en cada una de las materias que se van a impartir. Lo que vamos a hacer, y esto es una cuestión que le llamamos de la nueva escuela mexicana, es que antes de sacar todos los libros, vamos a hacer una consulta entre maestras, maestros, incluso alumnos, para que conozcan los contenidos y si tienen opinión al respecto puedan mejorarse. Y así le vamos a hacer por todos los contenidos que saquemos nuevos. Secretario, la pandemia, ya lo decía usted al principio de la entrevista, incluso pues nos tomó al mundo entero por sorpresa. ¿Qué tanto se ha aprendido, qué tanto se ha estudiado sobre estos nuevos modelos educativos a distancia con las experiencias internacionales? ¿Cómo está el mundo frente a México? ¿Cómo está México frente al mundo en la reapertura de las clases o de este ciclo escolar? Bueno, Daniel, en todo el mundo, al ser la pandemia algo que llegó de manera así muy fuerte y se tuvieron que tomar medidas emergentes, ha habido diferentes reacciones. Por ejemplo, hay una consideración de la organización que se llama la OCDE, que todo el mundo ha oído hablar de ella. La OCDE, por ejemplo, dijo que la reacción que tuvo China y que tuvo México en materia educativa fue una de las que considera mejores.
La UNESCO también pensó y comentó que el modelo que levantó México, al ser tan amplio en términos de que ofrecía televisión, ofrecía internet, ofrecía radio, ofrecía material impreso, también es una de las mejores. De hecho, varios países de Latinoamérica nos pidieron que les diéramos toda la metodología para hacer lo propio. Entonces, pues pensamos que México en este sentido ha reaccionado con velocidad y con precisión. Nadie está diciendo que esto sustituya a la escuela. No creo que ningún esquema sustituya a las maestras, y los maestros estos son insustituibles, pero dadas las condiciones, dentro de lo que puede uno elegir, es la mejor opción la que se ha llevado a cabo, porque tiene muchas formas de poder llegar a los hogares. Esta falta de educación presencial, por las razones obvias, ¿no será un problema para que se abra una brecha socioeconómica en la educación, secretario? Pues eso todavía es muy temprano para decirlo, porque hay cosas muy negativas y hay cosas también positivas. Por ejemplo, uno de los igualadores de la educación, sin lugar a dudas, es lo que es el Internet y la conectividad, porque desde cualquier parte del territorio se puede acceder a cualquier conocimiento, a cualquier parte del mundo. Y esto ha crecido de una manera muy importante. De hecho, nos sorprendió la cantidad de niñas y niños y la cantidad de maestros que se inscribieron en los cursos que dimos en materia de herramientas digitales. Maestros se inscribieron 1 millón y de manera voluntaria, esto es impresionante, y alumnos solicitaron cuentas que les dimos de manera gratuita junto con Google, 15 millones. Entonces, sí vamos a dar un salto adelante en materia digital. Y el presidente, uno de sus compromisos es conectar a todas las escuelas y que tenga internet para todos. Entonces, cuando esto sea posible, que él ha anunciado que será en alrededor de 2 años, ya estaremos mucho más preparados que antes para poder acceder de lleno al mundo digital. Secretario, explícanos ahora sí que con peras y manzanas cómo será el tema de los horarios y de los contenidos que se van a presentar en las televisoras. En caso de que haya una familia con 2 o 3 hijos, por ejemplo, y solo una televisión, primero explícanos qué grados van a salir en dónde, en qué horarios, etcétera, etcétera, y cómo van a poder hacerlo estas familias que tienen a un niño de primero de primaria y a uno de primero de secundaria y una tele. Eso lo estamos definiendo precisamente con las televisoras, y lo que estamos viendo es tener horarios cruzados. Entonces, por ejemplo, que si una familia tiene un niño en tercero de primaria y el horario es de 8 de la mañana a 12 del día, que también haya primero de secundaria, por poner un ejemplo, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Eso por una parte. Por otra parte, que en otro canal, a otro horario, también se pueda pasar los cursos, de manera que una familia que tiene varios hijos pueda acomodar a sus hijos para poder tener el tiempo de ver y participar en sus clases. Ahora, todas las clases se van a repetir a partir de las 7 de la noche y los fines de semana. Esa va a ser otra opción. Y finalmente, como también se puede utilizar el Internet, cualquier persona que tenga teléfono celular también inteligente, también puede seguirlo por celular, lo puede seguir por computadora. De manera que hay varias formas de jugar con los horarios. Y finalmente, todo va a estar guardado, de manera que también se va a poder rescatar las clases para verlas en el momento en que se desee. Esas serían las opciones que habría para poder ir armando, digamos, los horarios de una familia. ¿Se tienen contemplados, secretario, contenidos de educación física o de alguna actividad extraescolar que pudiera paliar los efectos psicológicos incluso del niño en el encierro, del niño sin ver a sus compañeros, a sus maestros?
Sí, de hecho hay lo que llamamos activación física y ha sido muy bien recibida por las niñas y los niños, así sucedió para cerrar el ciclo escolar pasado, y también contenidos de tipo socioemocional para poder tratar este tipo de situaciones psicológicas por la pandemia. Además, hemos puesto el servicio de teléfonos a donde se puede hablar para consultar con psicólogos cualquier tipo de duda que se tenga con el tema emocional, no solo de niñas y niños, también de madres, padres de familia, maestras, maestros. Dice el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que hay que estar preparados para por lo menos estar un año más en este ambiente de COVID-19. ¿La SEP está preparada para un escenario así? Bueno, nosotros hemos reaccionado a condiciones externas y estamos preparados y mentalmente fuertes para responder ante retos que se nos presenten. Afortunadamente, todo indica que habrá una vacuna este mismo año. En el momento en que haya una vacuna, pues todo el mundo podrá vacunarse, quizás a principios del año que entra, y poder reducir totalmente el riesgo de contagiarse. Entonces, pues esperemos que precisamente la aparición de la vacuna nos permita regresar a la, pues no es a la normalidad, ¿no? Porque esto es un tema muy complejo, pero sí a una normalidad que nos permita seguir socializando, haciendo nuestra vida con nuestras amistades, nuestras familias, de manera abierta. Y en materia educativa, pues nosotros vamos a ir viendo cómo adaptarnos a ello. Como comentábamos hace unas semanas, en el momento en que el semáforo esté en verde, los estados van a tener la opción ya de abrir las escuelas. Esta digo opción, porque quien decide abrir las escuelas o no, de acuerdo a las condiciones locales, es cada estado, es cada ejecutivo estatal. Entonces, una vez que abran las escuelas, nuestra propuesta, lo hemos acordado con todos los secretarios de educación, es que podamos abrir escalonadamente. La mitad de la escuela va un lunes, la mitad del martes, la otra mitad del miércoles, y así vamos a abrir con todo cuidado para ir protegiéndonos todos. El uso del cubrebocas va a ser obligatorio en las escuelas, y aunque ya estemos en verde, y aunque ya haya vacuna, y aunque ya estemos aparentemente en condiciones no riesgosas, pues en el sector educativo hemos buscado siempre ser muy responsables para cuidar la salud de las niñas, los niños y también de las maestras y maestros. Sin embargo, sí tienen contemplado la posibilidad de generar contenidos para cubrir a distancia todo este ciclo escolar. Sí, nosotros estamos preparados para cubrir con el contenidos el tiempo que sea necesario. Muy bien, secretario, pues le agradecemos mucho esta entrevista larga, aclarando todas las dudas que seguirán surgiendo. Ojalá que podamos estar en comunicación permanente en tanto empiece en 13 días ya este atípico ciclo escolar. Gracias. Yo sigo a la orden, Daniel Enrique, y en la medida en que podamos informar a su auditorio, siempre estoy dispuesto a hacerlo con ustedes. Gracias. Es Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.